Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. Gracias a la buena gente de Patreon que votó por este tema, vamos a ver brevemente, quizá no a los 5 peores almirantes de todos los tiempos, porque eso es algo muy subjetivo, pero al menos a 5 de los peores almirantes de todos los tiempos, al menos los 5 peores que se me ocurrieron. Si hay otros candidatos que te gustaría agregar, siéntete libre de hacerlo. Cabe destacar que no vamos a incluir a algunos almirantes que aparecen bastante seguido en las listas de diferentes personas, como el pobre viejo almirante Rojdestvensky. Porque, sí, su carrera naval terminó con la derrota catastrófica en Tsushima, pero como ya expliqué tanto en los videos sobre la Segunda Escuadra del Pacífico como en el video sobre el propio almirante Rojdestvensky, en realidad era un oficial naval bastante bueno, si no es que brillante, al que le tocó una de las peores situaciones posibles. Y el hecho de que la flota rusa siquiera lograra llegar a Tsushima para ser derrotada en primer lugar fue algo así como un pequeño milagro que muchos otros almirantes no habrían logrado. Así que no está en esta lista porque no merece estar en ella, porque tienes que recordar que solo porque sufriste una derrota catastrófica no necesariamente te convierte en un mal almirante. Puedes hacer prácticamente todo lo que está en tu poder correctamente y aún así perder. Lamentablemente, el mundo no es un lugar particularmente justo. Sin embargo, hay algunas personas que realmente sí merecen estar en esta lista, porque dadas sus actitudes o falta de competencia, la batalla ya estaba perdida. En el momento en que zarparon o dieron la orden de zarpar. Ahora, digo que dieron la orden de zarpar porque una inclusión quizá un poco discutible será la primera de la que voy a hablar, y ese es el rey Felipe II de España. Ahora, técnicamente él no era un almirante. No lideró a hombres en combate a bordo de sus barcos. Sin embargo, siento que debe estar en esta lista porque fue responsable no de una ni de dos, sino de 3 armadas españolas y las 3 terminaron en desastre. Ahora, hay muchas razones por las que esas diferentes armadas terminaron en desastre, pero una gran parte de ellas recae en Felipe II. En segundo lugar, era un autócrata clásico y un controlador obsesivo, básicamente intentaba dirigir todo el imperio español desde su propio escritorio. Y desafortunadamente eso significaba que muchas veces una combinación de su propia arrogancia y, el hecho de que era el rey del imperio más grande del mundo en ese momento hacía que fuera casi imposible decirle que no. Y cuando pocas personas lo hacían, por lo general no les hacía caso. Y así fue como ordenó la primera Armada Española. Esta es la Armada Española, la que probablemente todos conocen. Y a pesar de que el Marqués de Santa Cruz, quien en realidad era un líder naval bastante competente, murió a mitad de los preparativos después de haber expresado dudas sobre si realmente se podía lograr. Y a pesar de que el duque de Medina Sidonia, su reemplazo, también le dijo a Felipe: 1. No creo que esto se pueda lograr. 2. No soy un oficial naval. Por favor, no me hagas liderar una flota porque eso probablemente va a terminar muy mal. Felipe ignoró todo esto e insistió en que no. Dios proveería, Dios bendeciría esta expedición. Tenía el permiso del Papa. Esta era una misión divina, esencialmente una versión un poco más flotante de una cruzada. Y él iba a ganar. Y él iba a ganar ideando el plan naval más enrevesado de la historia documentada en relación con las capacidades reales de la Marina en ese momento. Y al igual que Napoleón, varios cientos de años después decidió que, porque él lo había dicho, los barcos podrían navegar a una velocidad y ritmo constantes y los mensajes podrían viajar a una velocidad y ritmo constantes. Y habría este proceso muy complicado de recoger al ejército del Duque de Parma y transportarlos de regreso a Inglaterra y navegar de un lado a otro por el Canal de la Mancha sin importar lo que el clima y los ingleses tuvieran que decir al respecto, porque sí, como era de esperarse, todo salió terriblemente mal, y aunque la Armada no perdió demasiados barcos ante la flota inglesa, sí sufrió bastantes daños. Terminaron teniendo que rodear todo el Reino Unido, aunque el Reino Unido no existía en ese momento, así que las Islas Británicas, y en ese punto, las tormentas se desataron y destruyeron cerca de la mitad de la Armada. Así que la mayoría de las personas en este punto habrían aprendido la lección y habrían dicho: está bien, tal vez enviar una flota gigantesca de barcos bajo el mando de alguien que realmente no es un oficial naval experimentado para invadir un país lleno de personas muy enojadas que les gusta navegar en barcos y dispararles o robar el contenido de otros barcos probablemente no sea una buena idea. Y la mayoría de las personas profundamente religiosas,
Después de invocar la bendición de Dios sobre uno de sus planes y ver cómo los elementos naturales pulverizaban completamente su flota, podrían haber decidido que tal vez esa era la manera de Dios de decir que no. Felipe II, sin embargo, decidió que claramente lo único que había pasado era que no había rezado lo suficiente. Y así, unos años después, enviaría una segunda armada española, y esta vez con la brillante innovación táctica de simplemente enviarla. Incluso más tarde ese año, cuando era aún más probable que hubiera tormentas, claro, esta vez. De hecho, le dio el mando a un oficial naval bastante experimentado, Martín de Padilla y Manrique, quien fue excepcionalmente desafortunado en este caso, porque era un oficial naval bastante competente. Había hecho un trabajo bastante decente contra la armada inglesa, y después tendría otras 2 victorias navales bastante importantes en su haber, solo que ninguna de ellas involucró los continuos intentos de Felipe de invadir Inglaterra. Así que el pobre viejo Martín de Padilla, como lo vamos a llamar por ahora, empezó a reunir su fuerza, enfrentando muchos de los mismos desafíos que había enfrentado el duque de Medina Sidonia, como la falta de fondos y suministros insuficientes, y mucha gente asignada a la flota estaba enferma o herida, lo que sorprendentemente causó más olas de enfermedades, lo que significó que aún más hombres fueran movilizados. Luego los ingleses se enteraron de esto, echaron un vistazo a todo el asunto, y cuando se informó que la segunda armada española estaba a punto de zarpar, miraron el clima y se fueron. Nadie estaría lo suficientemente loco como para zarpar ahora, dado que es otoño, y luego efectivamente llegaron las tormentas, la armada se vio obligada a quedarse en el puerto, y durante este tiempo, Felipe decidió: está bien, tal vez ir a invadir Irlanda, que había sido el objetivo de esta expedición en particular, era un poco demasiado ambicioso. Así que en su lugar simplemente se les dijo que fueran a navegar y tomaran el puerto francés de Brest, que estaba un poco más cerca. Y podría servir como un punto de partida útil para futuras invasiones de Inglaterra o incluso de Irlanda en algún momento en el futuro. La armada esperó una mejora en el clima, zarpó como estaba previsto y fue dispersada y en su mayoría hundida por tormentas. Sí, ¿quién podría haber visto eso venir allá en Inglaterra? Les llegaron informes de que los españoles, de hecho, habían sido lo suficientemente locos como para zarpar, y estaban un poco preocupados por rumores de que una gran fuerza española había desembarcado en Irlanda, y que Irlanda entonces se había levantado contra los ingleses, quienes en ese momento gobernaban bien el lugar. Enviaron una flota, y todo lo que encontraron fueron restos dispersos y cuerpos que habían sido arrastrados desde la bahía de Vizcaya, y un barco español muy perdido que capturaron de inmediato y confirmaron que sí, de hecho los españoles habían zarpado. Y sí, de hecho las tormentas los habían destrozado a todos otra vez. Ahora, uno pensaría que 2 flotas supuestamente bendecidas por Dios, ambas gravemente destrozadas por tormentas, serían suficiente pista. Pero no para Felipe, porque al año siguiente, el pobre Martín de Padilla fue puesto a cargo de una tercera armada que recibió la tarea de hacer lo mismo que la armada del año anterior. Es decir, navegar hasta Irlanda e intentar apoyar a varios grupos rebeldes allí. El pobre Pereira hizo lo mejor que pudo para organizarlo. Una flota bastante grande zarpó de nuevo, y parecía que se les había presentado una pequeña oportunidad, porque una gran fuerza anglo-holandesa había zarpado primero para intentar destruir las flotas españolas en el puerto, lo cual no logró hacer, también para intentar capturar las Islas Azores, lo cual tampoco logró hacer, e interceptar y destruir la flota del Tesoro española, lo cual tampoco logró hacer. Pero en ese momento estaba completamente en el Atlántico, y por lo tanto, la costa inglesa estaba indefensa. Excepto que, una vez más, sus órdenes fueron cambiadas en el último minuto. Ahora buscaban ocupar ya sea una parte de Cornualles o una parte del oeste de Gales a la que pudieran llegar en lugar de ir a Irlanda. Y una vez más zarparon a mediados o finales de otoño. Y así, para sorpresa de prácticamente nadie que esté escuchando en este momento, se toparon con tormentas enormes y, de hecho, varios barcos lograron explotar en medio de dichas tormentas enormes. Esta vez, la inteligencia inglesa realmente falló por completo y no tenían idea de que los españoles venían. Al menos así fue, hasta que varios restos, e incluso barcos españoles enteros gravemente dañados, empezaron a aparecer al azar en varias playas inglesas y galesas, para gran confusión de prácticamente todos. La mayoría de esos comprensiblemente fueron saqueados. Uno apareció en un puerto galés donde tuvo lugar un enfrentamiento bastante cómico, porque el barco en cuestión, que en realidad era una nave holandesa requisada, no contaba ni de lejos con tropas suficientes para desembarcar y de todos modos no tenía botes para hacerlo, y tampoco querían encallar. Pero, de igual manera, los lugareños y la milicia local no tenían ningún bote adecuado para salir y capturarlo. Así que el barco simplemente se quedó por ahí un rato, reparó sus mástiles y aparejos, zarpó y finalmente fue capturado por un escuadrón inglés que patrullaba en otro lugar, pero esa es otra historia.
Y resultó que la misma tormenta había dispersado a la flota anglo-holandesa en su camino de regreso, hasta tal punto que las dos flotas en realidad pasaron una junto a la otra sin darse cuenta. Excepto por algunos grupos aislados de barcos anglo-holandeses, que se toparon con algunos barcos españoles aún más aislados y los capturaron. Pero la gran mayoría de la flota anglo-holandesa llegó de regreso a Inglaterra, donde les dijeron: «Oigan, acaban de pasar directamente a través de otra armada española», a lo que respondieron: «No, no lo hicimos». «Sí, sí lo hicieron». «No, no lo hicimos». «Sí, sí lo hicieron». «No, no lo hicimos». «Sí, sí lo hicieron». «Todos están allá, o al menos lo que queda de ellos». «Sí. ¿Cómo demonios pudimos no verlos?» «Bueno, será mejor que vayamos a recoger a los rezagados». También hubo una movilización algo tardía cuando se dieron cuenta de que, en realidad, había habido una flota española bastante grande frente a la costa inglesa. Y hubo un enfrentamiento bastante curioso donde un contingente de tropas españolas realmente logró desembarcar en suelo inglés de una manera vagamente organizada. Se instalaron en un pequeño parapeto fortificado y de inmediato fueron rodeados por un gran número de milicianos, quienes los miraron y pensaron: «Me pregunto qué hacen esos aquí. Supongo que deberíamos quedarnos cerca por si intentan moverse a algún lado». Y luego hubo un enfrentamiento bastante incómodo porque, bueno, las tropas españolas, a pesar de estar en minoría, estaban generalmente mucho mejor equipadas y mucho mejor dirigidas que la milicia improvisada. Pero los españoles no querían expandir su presencia porque entonces los números jugarían en su contra, así que decidieron esperar refuerzos, los refuerzos no llegaron, y así finalmente los españoles simplemente empacaron y se fueron. Así que Felipe ahora llevaba 3 de 3 enviando armadas que habían sido destruidas por tormentas mientras supuestamente estaban bajo protección divina. ¿Y había aprendido alguna lección? Bueno, logró enfermarse y morir al año siguiente, así que quién sabe. Y así pasamos a personas que realmente tenían el título de almirante, y creo que vas a notar un hilo común en todos estos casos, que generalmente se reduce a personas promovidas mucho más allá de su nivel de competencia. Así que vamos a empezar con el almirante Carleton H. Wright de la Marina de los Estados Unidos. Ahora, este incidente en particular ocurre a mitad de la batalla por Guadalcanal, y los japoneses están tratando de llevar suministros a sus soldados usando destructores. El almirante Wright recibe el mando de una unidad de cruceros estadounidenses a la que se le asignan algunos destructores y se le ordena detenerlos. Ahora, Colton Wright había estado en la Marina de los Estados Unidos desde poco antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando revisas su carrera, notarás que prácticamente toda su trayectoria se dedicó a algún tipo de especialización en minas u otras formas de armamento y guerra explosiva. No en el mando de buques de superficie. De hecho, cuando se le puso a cargo de esta formación, era apenas la segunda vez que estaba al mando de un grupo de grandes buques de guerra de superficie, y su primera vez al mando había sido unas semanas antes. Pero entró en batalla con un plan, y de hecho este era un plan que él mismo había ayudado a elaborar. Y ese plan decía que para luchar contra los japoneses de noche, dado que, bueno, la primera batalla nocturna de Guadalcanal, la acción nocturna de Callahan, no había salido particularmente bien. La idea era que los cruceros debían ser guiados a la acción por los destructores, y los destructores localizarían a los barcos enemigos donde quiera que estuvieran. Obviamente, según las ideas del plan, no sabían si se iban a enfrentar a cruceros japoneses, destructores o una mezcla de ambos. Pero en cualquier caso, la idea era acercarse lo suficiente para lanzar los torpedos Mark XV que llevaban los destructores. Luego, los destructores se separarían y se prepararían para disparar proyectiles iluminantes para iluminar las cosas para los cruceros. Y luego, cuando los torpedos impactaran, o poco antes, los cruceros abrirían fuego con sus cañones, básicamente haciendo un ataque sorpresa de doble golpe que con suerte enviaría al enemigo al fondo en poco tiempo. Esta era una buena idea. Y luego, espectacularmente, no logró seguirla. Así que durante la batalla en sí, los destructores entraron como debían. Detectaron al enemigo en el radar y reportaron: «Oye, mira, tenemos su distancia y demora. Tenemos nuestros torpedos listos y preparados para disparar. Esta es una solución de disparo ideal». Sin embargo, el enemigo, por supuesto, viene bajando, dirigiéndose hacia Guadalcanal, y nosotros, por supuesto, vamos hacia el norte tratando de interceptarlos. No era un rumbo perfectamente norte-sur, pero esencialmente estaban en rumbos casi opuestos. Así que esta solución de tiro solo sería válida por unos minutos, donde podrías disparar tus torpedos en ángulos casi perpendiculares por delante del enemigo, y ellos chocarían directamente contra ellos.
Así que, después de haber preparado todo esto y de haber informado el rumbo, la distancia y la demora del enemigo, el destructor líder le envía un mensaje por radio, básicamente solo por formalidad, al USS Minneapolis, donde está Carlton Wright, y dice: bueno, ¿podemos disparar, por favor? Ahora, ten en cuenta que aunque 2 de los cruceros estadounidenses no tienen radar SG, el Minneapolis no es uno de ellos. Es uno de los 3 cruceros estadounidenses que sí tienen radar SG. Y luego el almirante Wright espera y espera y espera. Y un par de minutos después, mientras la solución de tiro empeora cada vez más a medida que las 2 unidades de barcos se cruzan, finalmente el almirante Wright regresa y dice: no, sabes, creo que la distancia en realidad no es lo suficientemente corta. Parece que olvidó 2 cosas. Una, por supuesto, es que los comandantes de los destructores realmente sabían hacer su trabajo, sabían lo que estaban haciendo, tenían su propio radar, podían ver cuáles eran los datos de alcance y conocían sus torpedos. Y por supuesto, él, aunque era parte de la misma formación en el Minneapolis, estaba algo más atrás, a cierta distancia, así que la distancia desde el Minneapolis hasta la formación japonesa era diferente a la distancia entre los destructores y la formación japonesa. El comandante de los destructores estadounidenses rápidamente volvió a la radio y dijo: sabemos cuál es el alcance. Está bien para nuestros torpedos. Y entonces el almirante Wright esperó. Y esperó, y esperó. Y luego finalmente dijo: bueno, está bien, entonces disparen si quieren. Así que esto fue casi 5 minutos después de que llegó la solicitud original, y con un grupo de barcos yendo hacia el norte y otro grupo de barcos yendo hacia el sur. A grandes rasgos, la solución de tiro había pasado de ser casi ideal a absolutamente terrible, porque ahora los barcos japoneses estaban algo al sur de los barcos estadounidenses y en un rumbo que los alejaba aún más. Así que ahora los torpedos tendrían que ser disparados esencialmente desde detrás de los destructores estadounidenses, en una posición de persecución y en un ángulo muy pronunciado, donde les tomaría bastante tiempo alcanzar a los barcos japoneses. Y serían bastante fáciles de evadir porque, por supuesto, su velocidad de avance sería la misma que su velocidad, menos la velocidad de los destructores japoneses en lugar de su velocidad más la velocidad de los destructores japoneses, que es lo que habrías tenido originalmente. No obstante, los torpedos ya estaban en el agua y, al ver que los torpedos habían sido lanzados, el almirante Wright no solo ordenó de inmediato que sus cruceros abrieran fuego, lo cual arruinó el elemento sorpresa, que era parte del plan original que él mismo había elaborado. Pero también todos decidieron hacer pedazos a un destructor japonés en particular de los varios que aparecían en el radar. Y, bastante comprensible, el comandante del destructor japonés, que era un poco más rápido de reflejos que el almirante Wright, se dio la vuelta y simplemente dijo: está bien, ¿saben qué? Esta misión de refuerzo y reabastecimiento, simplemente vamos a disparar torpedos a lo que sea, porque bueno, eso es lo que hacen los destructores. Y por supuesto llegaron los Longlands. ¡Boom! Muchos cruceros estadounidenses perdieron sus proas, uno de los cruceros fue hundido, todo fue un completo desastre. Lo único que se podría decir como algo marginalmente positivo es que al menos obligó a los japoneses a abandonar la misión de reabastecimiento, pero hacer que abandonaran la misión de reabastecimiento y perder un destructor. A cambio de perder un crucero pesado completo y que varios otros cruceros pesados quedaran seriamente dañados, no fue ni remotamente un intercambio razonable, especialmente considerando que si el almirante Wright hubiera confiado en que sus subordinados sabían cómo operar su radar. O bien, simplemente se hubiera apegado a su plan original, que, como dije, él mismo había escrito junto con el almirante Kincaid. Todo podría haber terminado mucho mejor. Y aunque, dado eso, la moral durante la campaña de Guadalcanal era precaria a veces, la Marina de los Estados Unidos no podía permitirse expulsar por completo del servicio, expulsando al almirante Wright del servicio. Hicieron la siguiente mejor opción, que fue trasladarlo inmediatamente a tareas en tierra de las que nunca se le permitió salir, aunque, como resultó, mientras estaba en tierra, tenía tareas supervisando varios asuntos de suministros y logística. De regreso en los Estados Unidos continentales, también fue responsable como oficial al mando del área por la explosión de Port Chicago. Así que, si acaso era increíblemente bueno para volar cosas que pertenecían a la Marina de los Estados Unidos, y no particularmente bueno para volar cosas que pertenecieran a cualquier otra persona. Así que, comprensiblemente, cumple con mis criterios para ser uno de los peores almirantes de todos los tiempos. A continuación tenemos al almirante Villeneuve, o para darle su título completo, al almirante Pierre-Charles Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve.
por lo que tal vez puedas notar que en realidad era originalmente un oficial francés aristocrático, pero logró, mediante una combinación de, en algunos aspectos, simpatizaba genuinamente con la Revolución Francesa y en otros solo quería salvar su propio pellejo. Continuó con su carrera naval, a pesar de que la mayoría de los otros aristócratas en el servicio naval francés tuvieron que huir o ser ejecutados. Sin embargo, como capitán no parece haber leído tan mal. Quiero decir, aparte de todo, sobrevivió lo suficiente como para ser ascendido a rango de almirante, lo cual fue casi un pequeño milagro en la Marina francesa del periodo revolucionario. Pero habiendo hecho, como dije, un trabajo razonable como capitán cuando seguía las órdenes de alguien más. Su primera gran prueba, cuando estaba al mando de un grupo importante de buques de guerra, llegó en la batalla del Nilo. Cuando estaba al mando de una parte de la flota francesa bajo el mando general de Debreis y cuando Nelson atacó la flota francesa, la sección de la flota de Villeneuve fue la parte que en su mayoría no participó en el combate. Los vientos eran muy ligeros y algo contrarios, algo que lo perseguiría en una batalla mucho más tarde y mucho más grande. Pero dicho eso, Villeneuve no parece haber hecho ningún movimiento en particular para intentar realmente ayudar a Debray, aunque, como resultado, su barco fue uno de los muy pocos que en realidad estaba lo suficientemente intacto como para intentar escapar al final de la batalla. Por eso seguía presente un poco más tarde. Avanzando rápido hasta 1804-1805, se le encargó reunir una enorme flota franco-española para despejar el canal. Con un plan y un cronograma de Napoleón que era digno, tanto por su complejidad como por lo completamente irrazonable que era, considerando lo que el mar realmente podía hacer. Como los diversos planes de armada de Felipe II. Sin embargo, Villeneuve hizo un trabajo razonablemente decente en la primera parte, que era escapar del bloqueo británico, correr hacia el Caribe, recoger algunos barcos y regresar por el otro lado. Esta parte no involucró ningún tiroteo y, como dije, les fue razonablemente bien. Luego se topó con la flota del almirante Calder, que era más pequeña que la suya, y logró pelear una batalla en la que Calder le capturó 2 barcos. Al día siguiente, a pesar de que tanto los oficiales franceses como los españoles le insistieron en continuar el ataque porque los británicos tenían muchos más barcos dañados que los suyos, se negó y simplemente se fue a Cádiz, dejando al almirante Calder, el moderadamente confundido pero muy feliz vencedor de esa batalla en particular. Villeneuve luego fue a recoger aún más barcos y quedó bloqueado en su lugar por Nelson Napoleón, habiendo llegado a la conclusión de que, quizás, confiarle a este grupo de barcos y a su almirante despejar el Canal de la Mancha e invadir Inglaterra no era la mejor idea del mundo. En su lugar, ordenó a Villeneuve dirigirse al Mediterráneo y hostigar el tráfico marítimo británico allí, lo cual Villeneuve no logró hacer. Napoleón entonces decidió, está bien, bueno, si no puede hacer su trabajo original y no me hace caso cuando le doy un nuevo trabajo, simplemente lo voy a reemplazar. Y le envió una carta a Villeneuve con ese propósito. Villeneuve se dio cuenta de que iba a ser reemplazado y entonces decidió, de hecho, ¿sabes qué? En lugar de sufrir la deshonra de ser reemplazado, ahora decidiré retroactivamente cumplir las órdenes que me dieron anteriormente y ordenar que la flota zarpe. Sin embargo, sabiendo que Nelson estaba allá afuera, parece que perdió completamente cualquier idea de cómo comandar. Ordenó que sus barcos salieran del puerto en 4 escuadrones. Luego les ordenó formar 3 columnas, después les ordenó formar una línea de batalla, luego decidió no, vamos a volver a 3 columnas otra vez. Luego, al notar que Nelson se estaba acercando de manera inquietante, decidió que, en realidad, mejor volvieran a una línea. Y luego, al ver que Nelson se estaba preparando para la batalla, decidió que, en realidad, ya saben, eso de salir al mar y pelear contra Nelson no le interesaba mucho. Mejor todos demos la vuelta y vámonos a casa. Lo que resultó en una flota que había pasado casi 2 días tratando de salir del puerto. En una especie de formación que finalmente terminó en un gran arco desordenado, con barcos amontonados unos sobre otros y barcos por todos lados, completamente fuera de formación. Algo que Nelson estaba más que feliz de aprovechar. Todo esto a pesar de que Villeneuve, en realidad, había adivinado bastante bien lo que Nelson intentaría hacer en cualquier enfrentamiento en particular. Y la batalla de Trafalgar, por supuesto, se perdió posteriormente. Villeneuve fue capturado, finalmente llevado de vuelta a Francia para ser exhibido, y luego, al menos oficialmente, se suicidó apuñalándose en el pecho 6 o 7 veces. Lo cual sí, a mucha gente le pareció un poco conveniente y más que un poco sospechoso, porque, apuñalarte en el pecho una vez ya es una decisión interesante. Seguir haciéndolo media docena de veces, eso parece poco probable.
Y así dejó el legado de un almirante que básicamente carecía del valor para comprometerse a actuar cuando él era quien daba las órdenes. Y cuando fue impulsado a actuar, principalmente por el miedo al estigma social, terminó arruinando prácticamente cualquier oportunidad que su flota pudiera haber tenido al desordenar completamente su formación con órdenes de maniobra mutuamente contradictorias, llevando así a su flota a una derrota bastante desastrosa. Algo que no era exclusivo de Villeneuve, como veremos más adelante. Pero para nuestra penúltima elección, voy a elegir al almirante Won Kyung. Fue contemporáneo del mucho más famoso y mucho más competente almirante Yi Sun-sin. La razón por la que está en esta lista requerirá una pequeña explicación. Así que el almirante Yi y Won Gyun en realidad tuvieron orígenes muy similares, empezando como oficiales de caballería, y en ambos casos en realidad hicieron un trabajo bastante decente. El almirante Yi, más por sus tácticas y liderazgo, y Won Gyun, aunque sí tenía cierto grado de brillantez táctica. También era conocido por ser un comandante de primera línea, cargando al frente con sus hombres para atacar al enemigo de cerca. Todo esto estaba bien si usabas tácticas de caballería, pero cuando los japoneses llegaron por mar, bueno, se necesitaba gente para comandar las armadas. En este punto, Won Gyun demostró que quizás no era el mejor de los almirantes, ya que ignoró por completo todo el reconocimiento y no logró reunir sus barcos de guerra a tiempo. Los japoneses desembarcaron en el área donde él tenía el mando naval y terminó incendiando sus propias instalaciones y huyendo con un puñado de barcos sobrevivientes. Este no era necesariamente un destino único para las flotas coreanas en ese momento, aunque Won Gyun fue quizás uno de los peores culpables. El almirante Yi apareció y acogió al pequeño remanente sobreviviente de la flota de Won Gyun, y luego el almirante Yi, con Won Gyun como uno de sus subordinados, comenzó una serie de batallas contra los japoneses, todas las cuales ganó. Y poco a poco logró reconstruir la flota coreana, de unas pocas docenas hasta una fuerza de varios cientos de barcos. Durante estas batallas, el almirante Yi utilizó mucha información de sus exploradores, así como las ventajas significativas que tenían los barcos coreanos en la guerra a distancia, tanto en términos de arquería a corta distancia como de artillería a larga distancia. Pero en lugar de estar contento de ser uno de los oficiales superiores bajo el mando del almirante Yi, Won Gyun, que era un poco mayor que Yi, decidió que en realidad él haría un trabajo mucho mejor. No estoy del todo seguro de cómo pensaba hacer un trabajo mucho mejor que el almirante Yi, quien ganó múltiples batallas sin perder un solo barco. Pero de todos modos se volvió amargado y resentido pensando que él debería tener toda la gloria en su lugar. Y dependiendo de la fuente que creas, o se hizo a un lado y permitió una conspiración contra el almirante Yi, o fue parte activa de una conspiración contra el almirante Yi. En cualquier caso, el almirante Yi fue destituido con cargos falsos después de que se negó a navegar hacia una trampa muy obvia, y el mando de la flota fue entregado a Won Gyun. Así que ahora se le entregó una flota coreana endurecida por la batalla que se había reconstruido después de sus desastres iniciales. Sabía cómo luchar. Podía hacerlo si era dirigida por un oficial competente, y ahora era más fuerte que nunca durante todo el transcurso de la guerra. Y Won Gyun decidió que, iba a ignorar completamente a sus subordinados, ignorar completamente a sus exploradores y llevar su flota directo a una trampa obvia. Perdió un par de escaramuzas que precedieron a esa trampa obvia, lo que disminuyó un poco su flota. Y luego, una vez que navegó hacia esa trampa obvia, decidió que la mejor opción era simplemente encerrarse, literalmente, y tratar de emborracharse un poco. Los japoneses, al ver que los coreanos ahora estaban acorralados en una esquina donde no podían usar su ventaja en combate a distancia, y que no parecía que hubieran hecho nada en cuanto a movimiento o intentos de atacar durante varios días, decidieron, comprensiblemente, lanzarse y usar su ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, abrumaron y destruyeron por completo toda la flota coreana, siendo los únicos sobrevivientes un pequeño escuadrón de barcos, quienes, al ver la clara falta de experiencia táctica de Won Gyun y la destrucción para la que los estaba preparando, tomaron la decisión de huir. Y simplemente decidieron, esto no vale la pena, nos vamos. Y eso fue lo que dejó al pobre viejo almirante Yi con la tarea de reconstruir toda la armada coreana y defender su país. Con solo una docena o 13 barcos a su nombre, básicamente, en una posición aún peor que cuando empezó originalmente.
Quiero decir, lo único que Won Gyun logró hacer correctamente fue morir, y aún así, no fue una muerte durante la batalla a la que había llevado a sus fuerzas de manera tan desastrosa. De hecho, huyó a tierra, pero resultó que también había soldados japoneses esperándolo ahí, gracias a que se había retrasado tanto que los japoneses pudieron desembarcar tropas a ambos lados de la evidente bahía trampa y esperar a cualquier sobreviviente coreano, entre los cuales estaba Won Gyun. Así que definitivamente merece estar en la lista de los peores almirantes de todos los tiempos porque vio exactamente cómo se debía combatir a una fuerza naval coreana en esa época. Él participó en una buena cantidad de esas batallas. Él sabía exactamente qué tácticas y estrategias usaba el almirante Yi. Y luego, como dijimos, él o bien se quedó al margen o participó activamente en la conspiración para destituir a dicho almirante con cargos falsos y luego perdió toda la flota haciendo exactamente lo que el almirante Yi había dicho que no hicieran. Y finalmente, cualquier espectador de mucho tiempo del canal va a saber exactamente quién viene ahora. Es, por supuesto, el almirante David Beatty de la Marina Real. Beatty comenzó su carrera naval como un oficial relativamente mediocre, pero logró distinguirse al mando de cañoneras en el Nilo y luego, más adelante, en la rebelión de los Boxers. Como un oficial bastante valiente que era bastante bueno como líder y luego, más adelante, una vez que fue ascendido a capitán, también era bastante bueno, irónicamente, dado los problemas futuros, en mantener sus barcos en buen estado de funcionamiento, limpio y eficiente, y bastante bueno en artillería. Hasta ahora todo bien. Sin embargo, parte de la razón por la que obtuvo los nombramientos que tuvo fue porque también tenía muy buenas conexiones políticas y, con esas conexiones políticas, también llegaron ascensos tempranos, aunque a veces hacía todo lo posible por sabotear su propia carrera. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Beatty asumió el mando del escuadrón de cruceros de batalla, que más tarde se convirtió en la flota de cruceros de batalla. Sus defectos como oficial de bandera, donde él era quien tenía que dar las órdenes en lugar de solo seguirlas, empezaron a volverse bastante evidentes. Él eligió a un tal Ralph Seymour como su teniente de bandera, es decir, el hombre encargado de convertir las órdenes de Beatty en señales de bandera, principalmente por sus conexiones políticas, y no porque fuera bueno en señalización, lo cual resultó que en realidad no lo era. Esto se hizo bastante evidente en la batalla del Banco Dogger, donde una serie de órdenes contradictorias y confusas de Seymour significaron que, aunque la Armada Real Británica ganó la batalla, esa victoria se dio en forma de un Blucher hundido y un Seydlitz gravemente dañado, cuando con señales un poco más competentes podrían haber convertido eso en al menos un Seydlitz hundido, y posiblemente un par de barcos alemanes más dañados, si no es que peor. Sin embargo, Beatty se negó a hacer algo respecto a Seymour, así que Seymour seguiría con él cuando lideró la flota de cruceros de batalla, reforzada por el 5º Escuadrón de Batalla, en acción durante la batalla de Jutlandia. Ahora bien, ¿exactamente qué papel jugó Beatty en el estado de la artillería de la flota de cruceros de batalla durante su estancia en el estuario del Forth? Y cualquier remoción posterior o manipulación de las características de seguridad y los diversos otros problemas con la munición. Aunque interesantes, en sí mismas no son tan relevantes para el hecho de que Beatty fuera un terrible almirante como podrías pensar. Porque incluso con todos esos problemas, cualesquiera que hayan sido sus causas exactas, el simple hecho es que, al entrar en la batalla, la flota de cruceros de batalla, junto con el 5º Escuadrón de Batalla, superaba enormemente en potencia de fuego y tenía un alcance significativamente mayor que la fuerza de cruceros de batalla alemana. Y por supuesto, en términos generales, los barcos solo explotan cuando les disparas. Y si el enemigo no puede realmente calcular la distancia a la que estás, bueno, entonces no puede dispararte. Sin embargo, debido a una combinación de factores, incluyendo la mala posición del buque insignia de Beatty, malas decisiones en sus órdenes y decisiones aún peores de Seymour al transcribir esas órdenes en señales de bandera, Beatty entró en la batalla habiendo logrado dejar al 5º Escuadrón de Batalla algo rezagado. Ya sabes, la unidad naval más poderosa de todo el planeta en ese momento de la historia. No es el tipo de cosa que uno pasa por alto fácilmente o deja que se pierda detrás del sofá metafórico, pero aún así, ese fue el caso. Ahora, al encontrar el equilibrio de poder de fuego un poco más parejo de lo que habría sido de otra manera, Beatty entonces procedió a sobreestimar la distancia a los barcos alemanes y a emitir una serie de órdenes de microgestión. Órdenes de corrección de rumbo a su fuerza, o a su fuerza restante, lo que resultó en que estuvieran mucho más preocupados por intentar seguir correcciones de rumbo cada vez más erráticas que por realmente apuntar a los buques capitales alemanes.
Y ten en cuenta que, en esta etapa de la guerra, cada vez que tu barco hacía una alteración significativa en el rumbo o la velocidad, tenías que reiniciar tus cálculos de control de tiro y comenzar de nuevo. Entre estas limitaciones tecnológicas y las distracciones, esto significó que los alemanes realmente se acercaron lo suficiente como para abrir fuego, y Beatty había desperdiciado toda su ventaja de alcance y, posteriormente, por supuesto, el Indefatigable y el Queen Mary explotarían y se hundirían. Luego, gracias a más señales deficientes, logró que el quinto escuadrón de batalla casi se hundiera, a pesar de que el quinto escuadrón de batalla básicamente había logrado reincorporarse a la formación y, en esencia, había venido a su rescate. Ahora los dejó pasar navegando frente a sus fuerzas, donde inmediatamente fueron atacados por toda la flota de alta mar. Luego tuvieron que regresar básicamente por su propia iniciativa. Y durante todo esto, Beatty no le informó prácticamente nada a Jellicoe sobre lo que estaba sucediendo. Como, ¿realmente estamos enfrentando a los alemanes? ¿Cuántos alemanes hay? ¿Dónde están? ¿Y hacia dónde van? Jellicoe, sin saber nada de esto, tuvo que tomar la mayoría de sus decisiones a ciegas, o basándose en los informes de los subordinados de Beatty, quienes simplemente lo ignoraron y enviaron mensajes directamente a la gran flota de todos modos, siendo estos algunos de los escuadrones de cruceros ligeros. Y luego, al encontrarse con la gran flota en su camino de regreso al norte, después de haber sido completamente derrotado por Hipper, Beatty decidió que, en lugar de unirse a la parte de la gran flota con la que se había encontrado, que era la retaguardia de la gran flota, decidió cruzar por delante de la gran flota y llegar hasta la vanguardia, porque por supuesto la vanguardia era la posición más importante desde su punto de vista. No importaba el hecho de que tanto sus barcos como el humo de sus barcos ocultaban completamente todo lo que sucedía al sur de ellos, lo que significaba que la gran flota estaba bloqueada y no podía ver lo que la flota de alta mar estaba haciendo por aún más tiempo, ahora que la flota de alta mar realmente estaba a la vista. Habiendo hecho todo lo posible por perder la batalla de Jutlandia, después de eso, no solo Beatty tendría algunas, aportaciones interesantes y creativas sobre qué exactamente había causado los problemas con sus cruceros de batalla, la mayoría de las cuales estaban más enfocadas en cubrirse a sí mismo que en abordar realmente el problema. Pero luego, después de que Jellicoe fue ascendido a Primer Lord del Mar y la gran flota quedó en manos de Beatty, Beatty logró, ¿cuál es la manera más fácil de decir esto? Casi por sí solo, estuvo a punto de sabotear por completo toda la relación naval anglo-americana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo logró hacer esto casi al final de la Primera Guerra Mundial?, te podrías preguntar. Bueno, resultó que uno de los oficiales estadounidenses que había llegado ya con Estados Unidos involucrado en la guerra, como ya dijimos algo más tarde, era un tal Ernest J. King, quien más tarde sería alguien importante en la Marina de los Estados Unidos. De todos modos, en ese momento, King no era el mayor admirador de los británicos, pero también tenía bastante interés en ver a la flota principal británica, o sea, la flota de batalla naval más poderosa del mundo, de cerca y en persona, y ver si sus problemas iniciales con los británicos estaban realmente justificados. Y esto significaba que era un observador a bordo del HMS Queen Elizabeth, que ahora era el buque insignia de Beatty, y Beatty decidió que iba a realizar un gran ejercicio naval. Dividió la flota en dos, con una mitad bajo su mando y la otra mitad bajo el mando del almirante Sturdy. Ya sabes, el almirante que en realidad había llevado algunos cruceros de batalla británicos a una victoria decisiva en lugar de hacer que murieran entre explosiones y llamas. Cayó una niebla, lo que hizo que la navegación fuera algo difícil, ya que esta era la época antes del radar. Pero aún así, Beatty se dio cuenta de que en cualquier situación que no fuera una calma total, y probablemente incluso entonces, Sturdy era por mucho el mejor oficial naval. Y en lugar de intentar hacer algo respecto al hecho de que Sturdy probablemente estaba tendiendo una trampa mientras hablaban, Beatty simplemente decidió continuar adelante. Cuando la niebla se disipó, resultó que, en efecto, Sturdy había preparado una trampa bastante buena. Y a pesar de que ambas flotas habían estado limitadas por exactamente las mismas condiciones climáticas, Sturdy había logrado maniobrar toda su flota hasta una posición en la que tenía a la mitad de la flota de Beatty completamente a su merced. Y si el juego de guerra hubiera continuado, los habría aniquilado por completo, al menos en la batalla simulada. Beatty, en lugar de intentar demostrar siquiera el más mínimo grado de habilidad técnica o táctica para salir de la trampa de Sturdy, o al menos hacer que le costara algo, simplemente decidió, en un arranque de enojo, cancelar todo el ejercicio ahí mismo. Así que, técnicamente, no tendría una derrota registrada en su historial. Por supuesto, King, quien estaba en el puente en ese momento y observó todo, se formó, una opinión menos que favorable de Gran Bretaña.
La Marina Real en su conjunto, ya que BT en ese momento se suponía que era el epítome del grupo de oficiales al mando de la Marina Real, y bueno, si así era la crema innata, entonces seguramente razonó King, el resto debía ser aún peor. Algo que, digamos, tendría un impacto bastante importante en cómo King trató a la Marina Real y a los británicos en general durante la Segunda Guerra Mundial. Y así, por el nada grandioso logro de lograr infligir miles de bajas completamente innecesarias a la Marina Real, no en una, sino en 2 guerras mundiales. Siendo aparentemente miembro de dicha marina, el almirante Beatty definitivamente ocupa el primer lugar para mí como uno de los peores almirantes de todos los tiempos. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada con tus preguntas para Dry Dock.